su pecado, después de arrepentirse, le va a decir a Dios: Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Señor, le enseñaré el camino a los impíos, los pecadores volverán a ti. Y luego, después de haber dicho que si él ofrecía un holocausto, el Señor no lo querría, el Salmo va a terminar diciendo: entonces en tu altar se inmolarán novillos. David tenía claro que lo primero era el arrepentimiento sincero y que luego vendrían estos actos de reparación. La alabanza con la oración a Dios, alabar su misericordia, enseñar también a los pecadores para que vuelvan el camino a Dios y ofrecer sacrificio de reparación a Dios. Vamos a reflexionar sobre la reparación, una palabra que hoy por hoy es ajena a nuestro léxico como cristianos, más aún una acción que con seguridad no existe en nuestra experiencia como cristianos, o si existe la hemos relegado a un último plano. ¿Qué es entonces la reparación? Antes de dar respuesta a este interrogante y de adentrarnos en el tema, vamos a poner esta situación para que de entrada con ella podamos entender a qué nos vamos a referir a lo largo de esta charla. Pensemos en una persona que acaba de robarle el subsidio con el que una madre cabeza de hogar se sostiene a sí misma y solventa las necesidades de sus 3 pequeñas hijas. Esta persona que ha despojado a esta madre de su sustento dice que se arrepiente de lo que ha hecho. Y resulta que en una reunión en la que se le invita a aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador, esta persona dice que en efecto se duele de su pasado, se duele de este pecado que acaba de cometer y que acepta al Señor Jesús como su Señor y su suficiente Salvador. Pero esta persona no devuelve a la madre cabeza de hogar lo que le corresponde. Aquello que sustrajo esta persona se lo queda y compra bienes para su propio provecho. Podríamos pensar nosotros que ese, entre comillas, arrepentimiento que ha tenido esta persona es un arrepentimiento sincero. Va de la mano del arrepentimiento el hecho que se restaure, el hecho que se devuelva aquello que se ha sustraído. Nos vamos a referir a la reparación justamente cuando hacemos satisfacción del pecado cometido. Es decir, el pecado que ha sido cometido por alguien ha creado una ruptura. La iglesia habla que son 4 rupturas fundamentales las que genera el pecado. Una ruptura con Dios primeramente, una ruptura con nosotros mismos, una ruptura con nuestros hermanos y una ruptura con lo creado. Y es que el pecado, como la iglesia bien lo sostiene en la exhortación apostólica postsinodal del Papa Juan Pablo II, Reconciliatio et Penitencia, numeral 16, va a decir que el hombre cuando peca también se fractura en él tanto el entendimiento como la voluntad. O sea que se debilita cada vez que pecamos el entendimiento que tenemos de Dios, el entendimiento que tenemos de las cosas que son verdaderas y bellas, y también se debilita nuestra voluntad, es decir, el querer obrar en pos de esa verdad, en pos de lo que es bueno. En tal sentido, es necesario que haya una reparación de lo que el pecado ha fracturado, de esas relaciones, repito, entre nosotros y Dios, entre nosotros mismos como seres humanos, como persona individual, y también entre nosotros y nuestros demás hermanos, y entre nosotros y la creación de nuestro Señor. Es necesario, por tanto, reparar, repito, lo que el pecado ha fracturado. Y así, por ejemplo, vemos un claro ejemplo de esto en lo que Lucas narra en el capítulo 19 de su Evangelio. Vemos ahí el pasaje de Zaqueo, que luego de reconocer y de encontrarse con el Señor, tiene un vuelco, un cambio en su vida. Zaqueo se arrepiente de su pecado, pero no solo eso. Él claramente va a decir que a aquellos a los que él ha defraudado,
él le va a devolver 4 veces aquello que él les hubiere quitado. Ahora bien, este pensamiento de Zaqueo, o mejor dicho, esta acción de Zaqueo, no obedece a un mero deseo de él, sino que Zaqueo está evocando lo que en el Antiguo Testamento la ley establecía cuando quiera que alguien cometía un pecado, sobre todo en estos que tienen que ver con la sustracción de los bienes ajenos. Vamos a encontrar en el libro del Éxodo que se hace referencia a que aquel que ha robado una oveja a un hermano debe devolverle 4 veces lo que ha hurtado, o sea, pagar 4 ovejas por una hurtada. Así encontramos en el segundo libro de Samuel la experiencia que tiene el rey David con el profeta Natán. David, después de haber cometido su pecado de adulterio con Betsabé, David no había sido capaz de reconocer su falta. Natán va a ponerle un ejemplo en el que le presenta a 2 personas. Una persona muy rica y otra persona pobre. Aquella persona muy rica tenía muchos ganados, mientras que el pobre tenía una sola ovejita. Este hombre rico le ha quitado aquella sola oveja que tenía el pobre hombre y se la ha quedado para sí para ofrecer un banquete a sus amigos. David exclama o pregunta al profeta que quién es ese hombre que ha hecho semejante maldad, porque lo va a poner a pagar 4 veces lo que sustrajo. Debería devolverle al pobre hombre 4 ovejas por aquella que robó. Pues bien, recordemos que Natán le va a decir, ese eres tú. Pero quiero hacer el énfasis en lo que mandaba la ley: restituir, devolver, no solamente aquello que se sustrajo, sino ir un poco más allá, como se establece en la ley mosaica. De hecho, en el libro de los Números vamos a leer lo siguiente: di a los hijos de Israel, si un hombre o mujer comete uno de esos pecados que perjudican al prójimo, prevaricando contra Yahvé y haciéndose culpable, confesará su pecado, restituirá el daño añadiendo un quinto y restituirá a aquel al que perjudicó. Números 5 del 5 al 7. Se evidencia entonces con esta norma que no basta con la confesión del pecado, sino que además es indispensable el restituir el daño. Así entonces, en el ejemplo de Zaqueo, vemos que este dice que aquel que ha defraudado, él va a devolverle 4 veces lo que le hubiere quitado. Pero Zaqueo va mucho más allá, diciendo que también él vendería la mitad de sus bienes y se los daría a los pobres. O sea que vemos en la acción de Zaqueo un genuino arrepentimiento, porque no bastó solo la contrición, el dolor del pecado, no bastó con que hubiese confesado que él ha robado o defraudado, sino que además propone la enmienda, o en este caso, no solamente propone no volver a robar, sino que Zaqueo está claramente exponiendo la forma como va a reparar el daño causado. Esta actitud de Zaqueo nos deja en claro 2 aspectos que es necesario revisar. El primero es cuando Zaqueo no se conforma con la reparación que estrictamente señala la ley. Zaqueo, si bien sostiene que él devolverá 4 veces a aquellos a los que ha defraudado, también ha señalado que él vendería la mitad de sus bienes y se los daría a los pobres. En esa actitud vemos lo que podríamos llamar una especie de sacrificio voluntario. O sea que el arrepentimiento de Zaqueo es tan genuino que él no se conforma con lo que la ley establece en cuanto a la restitución, en cuanto a la reparación, sino que él, internamente movido a una reparación auténtica del mal que ha hecho, ofrece dar la mitad de sus bienes a los pobres. Esto nadie se lo ha exigido, sino su propia compunción, su propia contrición es la que lo mueve a esta reparación aún más perfecta que lo estrictamente señalado en la ley. Y es que esta actitud de Zaqueo la podemos complementar con lo que vemos en el Salmo 50, cuando David, luego de su pecado, va a pedir a Dios que tenga misericordia de él, que se apiade de él. Pero hay algo importante en este arrepentimiento del rey David.
Él, si bien reconociéndose pecador desde el seno de su madre, va a decirle a Dios que si él en ese momento, en ese estado en el que se encuentra, ofreciese un sacrificio, Dios no lo querría. Por eso él añade que su sacrificio es un corazón contrito, porque el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Por eso vamos a ver también en el Salmo 53 cuando dice: te ofreceré un sacrificio voluntario. El salmista es consciente que no basta la confesión del pecado. En este caso, el judío liga su acto de confesión y de contrición a una ofrenda. Por eso era necesario que a la ofrenda le precediera la confesión. El judío entonces confesaba su pecado y ofrecía a Dios como una reparación por el mal hecho, ofrecía algo de su propiedad, en particular ganado, como satisfacción por el pecado cometido. Vemos entonces en Zaqueo que no solo confiesa el pecado en cuanto a que ha defraudado, sino que además en la compunción que siente, en la contrición, en el dolor que siente por el pecado cometido, él ofrece repararlo. Y que su reparación va más allá de lo que la ley señala, no solamente devuelve 4 veces, sino que además hace esta ofrenda voluntaria de vender la mitad de sus bienes para darlo a los pobres. Esa actitud de Zaqueo muestra claramente lo que debe siempre acompañar todo arrepentimiento: la reparación, que no ha de conformarse cuando vamos al sacramento de la penitencia con lo que el sacerdote nos pide que hagamos justamente como reparación o penitencia, sino que debe ir más allá. Estas mismas actitudes de Zaqueo en relación con el pecado cometido son aquellas obras de las que habla Santo Tomás de Aquino, que el penitente debe acometer como en una especie de cooperación con la misericordia que Dios da en el perdón al hombre. Santo Tomás de hecho va a hablar que Dios es quien produce en el corazón del hombre la conversión. Como dice el libro de las Lamentaciones: conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Si bien Dios produce ello, también hay un acto de fe que viene de Dios en el corazón del hombre. Pero a esa conversión que Dios produce, a esa fe que Dios suscita en el hombre, que también le hace buscar el perdón de Dios, hay actos propiamente del hombre que coopera con ese accionar de Dios. Y Santo Tomás, entre otros actos con los que el hombre coopera, va a hacer énfasis en 2 de ellos que son fundamentales. Va a hablar Santo Tomás por una parte de lo que él denomina el amor servil y por otra lo que él llama el amor filial. En cuanto al amor servil, él va a decir que es aquella actitud del hombre por la cual se aleja del pecado, pero por temor o por miedo a la condenación. Mientras que el amor filial lo que hace en el hombre es que rechace el pecado, pero ya no por miedo a la condenación, sino por ese sentimiento de afecto sincero, genuino a Dios. El hombre reconoce que con el pecado defrauda el amor misericordioso de Dios. Una cosa es entonces apartarse del pecado por miedo a ser condenado, y otra cosa es apartarse del pecado por amor a Dios. De hecho, esto nos recuerda un himno precioso que hacemos en las laudes del Jueves Santo en la liturgia. Más o menos dice de la siguiente manera: no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Qué bello, ¿no? No estoy movido a amarte, Señor, porque haya un premio que es el cielo. No es el premio lo que me mueve a amarte. Como tampoco es el miedo a ser condenado, el miedo al infierno, lo que me mueve a apartarme del pecado. Y este mismo himno va a añadir: tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muévanme tus afrentas y tu muerte. En fin, que me mueva tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, te quisiera, y aunque no hubiera infierno, te temiera.
He aquí una descripción maravillosa de lo que es el amor filial. Lo que me mueve a amar a Dios es su gran muestra de amor en la cruz. No hay amor más grande que aquel que da la vida por los amigos. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa prueba, esa muestra de amor de Dios Padre en la persona de Cristo clavado en la cruz es la mayor muestra de amor de Dios, y ello es lo que nos debe mover ¿a qué? A apartarnos del pecado. Y que si caemos en el pecado, ese mismo amor es el que nos debe mover al arrepentimiento, a la contrición, al dolor sincero por el pecado, a la enmienda, al proponer no volver a caer, pero también a la reparación. A la reparación entonces no nos mueve la condenación, el infierno tan temido, ni nos mueve tampoco el premio del cielo. Nos mueve realmente el amor y la misericordia de Dios. ¿Por qué fue movido Zaqueo a ofrecer no solamente 4 veces lo que había robado, sino además a vender la mitad de sus bienes y dárselo a los pobres? ¿Qué movió a Zaqueo para semejante acción? Pues nada distinto a encontrarse con un Jesús cuya mirada lo transformó. Zaqueo se encontró con el amor cara a cara y entonces actuó en consecuencia con ese amor, reparando el mal que había hecho. Así es como vemos en el Salmo 50, en el Miserere, cuando David, después de reconocer su pecado, después de arrepentirse, le va a decir a Dios: Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Señor, le enseñaré el camino a los impíos, los pecadores volverán a ti. Y luego, después de haber dicho que si él ofrecía un holocausto, el Señor no lo querría, el Salmo va a terminar diciendo: entonces en tu altar se inmolarán novillos. David tenía claro que lo primero era el arrepentimiento sincero y que luego vendrían estos actos de reparación. La alabanza con la oración a Dios, alabar su misericordia, enseñar también a los pecadores para que vuelvan el camino a Dios y ofrecer sacrificio de reparación a Dios. Estas acciones del rey David muestran claramente que no le bastó confesar su pecado. Entendió que era necesario el corazón contrito, humillado, el arrepentimiento, el dolor por el pecado, pero también estos actos de reparación por el mal que había hecho. La iglesia, por tanto, habla de que al sacramento de la confesión nosotros nos acercamos, si bien confesando el pecado, lo hacemos con una actitud de contrición, de dolor por el pecado, pero también a esto hay que añadirle un propósito de enmienda. No es solamente el dolor por haber caído, sino el propósito de no volver a caer, pero por este amor filial del que habla Santo Tomás de Aquino, porque nos pesa con nuestras acciones volver a ofender a este Dios de misericordia, a este Dios tan bueno, y el deseo del corazón del arrepentido sinceramente es alejarse del pecado. Pero alejarse porque no quiere defraudar esta misericordia y bondad del Dios que conoce y que ama. Pero reiteramos, no basta la confesión, la contrición, ni siquiera la enmienda, el no volver a caer, sino que es indispensable la reparación. Por eso la iglesia, cuando habla del sacramento de la penitencia, o de la reconciliación, o de la confesión, o de la conversión, o del perdón, todos estos nombres, de hecho, el catecismo los explica. Y cuando hace referencia al nombre de la confesión como sacramento de penitencia, claramente nos va a decir, se le denomina sacramento de la penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. Y de reparación por parte del cristiano pecador, dice el catecismo de la iglesia. Entonces el arrepentimiento no está completo sin la reparación. De hecho, San Agustín, respecto de la reparación, va a comparar esta con la venganza. Pongamos atención a las palabras puntuales de San Agustín. La reparación es una especie de venganza de quien, sintiéndose arrepentido, no deja de castigar en sí mismo aquello de lo que se duele haber cometido. No deja de castigar en sí mismo
aquello de lo que se duele haber cometido. Fíjense entonces, es la venganza de ¿quién? De aquel que, estando arrepentido, castiga en sí mismo eso que le duele haber cometido. Podríamos decir en palabras más simples que se trata de un castigo al hombre viejo. Cuando reparamos, entonces castigamos al hombre viejo. Y es que ya lo decíamos, que el pecado debilita en nosotros tanto el entendimiento como la voluntad. Con la reparación, entonces, lo que buscamos es tratar de restablecer la voluntad que está cada vez más debilitada con el pecado. Aquí es donde juegan un papel importante acciones como el ayuno, acciones como la limosna o la caridad, acciones, por supuesto, como la oración. En la medida en que nosotros incrementamos la oración, en la medida en que nosotros incrementamos nuestro amor hacia el prójimo con acciones concretas de amor, de solidaridad, de acompañamiento al necesitado, y en la medida en que también nos mortificamos con el ayuno, privándonos de aquellos placeres que no son malos, pero que por tales privaciones fortalecemos el espíritu. Cuando obramos de esta manera, lo que tratamos es de alimentar el hombre nuevo que se ha regenerado en nosotros con el bautismo, pero que con el pecado lo que hacemos es debilitarlo. Entonces el ser humano ha de escoger a quién quiere alimentar en su vida. Al hombre viejo con esa voluntad debilitada, al hombre viejo con ese entendimiento entenebrecido. Lo alimentamos con el pecado y cada vez entonces el entendimiento se entenebrece más, cada vez la voluntad se debilita más. O queremos alimentar al hombre nuevo, a fin de que el entendimiento sea esclarecido por la luz del Espíritu, a fin de que nuestra mente vaya cada vez más reaccionando y amando y buscando la verdad. Queremos alimentar a ese hombre nuevo con esa voluntad que busca siempre el bien, que busca siempre la verdad. ¿Cómo podemos nosotros adecuar nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestras acciones al querer y a la voluntad de Dios si no entendemos los designios de Dios? Dijéramos nosotros, ¿a Dios quién podrá entenderlo? Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice claramente que su deseo es que todos lleguemos al conocimiento pleno de la verdad. ¿Y cómo llegamos al conocimiento pleno de la verdad si cada vez que pecamos, nuestro entendimiento de esa verdad se oscurece más? Es necesario que ese entendimiento que se oscurece más con el pecado sea reparado, sea restablecido, y para eso hay acciones que después de pecar necesariamente tenemos que buscar y tenemos que optar por esas acciones para poder restablecer el daño que el pecado está causando en nosotros, las secuelas que el pecado está dejando en nosotros. Es necesario restablecerlas a través de acciones de reparación, y para eso tenemos, repito, el ayuno, con el cual nos mortificamos, con el cual nos privamos de aquellos placeres que no son malos, como por ejemplo el comer. No está mal el comer. Por ejemplo, los casados, hombre, mujer, esposos, que en una cuaresma le dicen al Señor, como vemos en el capítulo 7 de la carta a los Corintios, que el hombre y la mujer se abstienen, por ejemplo, en el tiempo de cuaresma, de relaciones sexuales, con el ánimo de vivir la cuaresma de una manera en la cual cada vez más ambos crezcan en santidad, dedicados más a la oración, a la escucha de la palabra del Señor, a la participación y experimentación de los sacramentos en la vida, de la gracia sacramental. Y que llegados luego a la Pascua se unan nuevamente los esposos, como dice San Pablo, que esto sea solo por un momento, pero esposos que hacen este sacrificio conjunto, de mutuo acuerdo por supuesto, están buscando una privación de un placer que es bueno, como el sexo en el matrimonio, pero se están privando de ellos por un bien mayor, crecer en santidad. ¿Quiere esto decir que tener relaciones sexuales nos disminuye la santidad?
No es ese el punto. Estoy diciendo que esa privación voluntaria está fortaleciendo el espíritu de los esposos. Están adquiriendo cada vez más el don de la templanza y pueden de manera más fácil en un momento dado rechazar el pecado porque están fortaleciendo su espíritu. Y así lo mismo con el ayuno. Una privación de un placer que es bueno, el comer, las personas se privan de ese placer con el ánimo de fortalecer su espíritu y poder más fácilmente rechazar el pecado. Se trata, repito, de que la debilidad que el pecado va acrecentando en la voluntad del ser humano se pueda restablecer con estas prácticas por medio de la cual reparamos esa debilidad de la voluntad y ese entenebrecimiento del entendimiento. Asimismo, esa verdad, esa plenitud de la verdad a la que el Señor quiere que lleguemos, vamos a poder caminar más y más hacia esa plenitud de la verdad si realmente el Espíritu Santo nos guía, pero si va iluminando una razón y un entendimiento que no están ennegrecidos por el pecado. Si el ser humano después de pecar no busca acciones para restablecer el entendimiento que tiene del designio de Dios, sencillamente es un ser humano que va a caminar en esta vida a lo que su antojo le impulsa, a lo que su propia creencia le inspira, pero no conforme a la voluntad de Dios. Y es que ya lo decíamos, que el pecado no solamente fractura nuestra relación con Dios, sino que también fractura nuestra relación con nosotros mismos y nuestra relación con nuestros hermanos y con la creación. Por eso es importante entender que nuestro pecado no solamente tiene una incidencia en lo personal, sino que también lo tiene en lo eclesial, en lo colectivo. Nuestro pecado mancha y enferma a la iglesia. Y por esa razón también nuestra reparación debe ofrecerse por la iglesia. Y debemos también hacer reparación por los pecados de nuestros hermanos que enferman la iglesia. Y así es como vemos también a San Pablo cuando nos dice que él sufre en su carne, en su cuerpo, lo que hace falta a los padecimientos de Cristo por su iglesia. Pablo asocia sus sufrimientos a la pasión de Cristo como una especie de reparación por la iglesia, por el pueblo de Dios. Hay un libro muy precioso de Jack Phillips que se llama La felicidad donde no la esperas. Es una reflexión sobre las bienaventuranzas. Ahí justamente él tiene un acápite dedicado a la reparación. Bonito es ver cómo él se concentra en lo que él denomina la reparación por la mayor de las injusticias. Para él, y es absolutamente cierto, la mayor de las injusticias es la no correspondencia del hombre al amor y a la misericordia de Dios. Como decía San Francisco de Asís, el amor no es amado. El rechazo del hombre a Dios es entonces la mayor de las injusticias que nos corresponde a todos reparar. De hecho, Jack Phillips va a recordar la profecía de Jeremías cuando dice: mi pueblo ha cometido dos males. Uno, me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Y dos, se han hecho aljibes agrietados que no son capaces de retener el agua. Es decir, no solo hemos despreciado la gracia de Dios, el agua viva que nos da la verdadera vida, sino que hemos construido incluso nuestro propio estilo de vida que no retiene lo que viene de Dios. Hemos puesto incluso en nuestro interior nuestra propia manera de pensar. Hemos venido abrigando nuestros propios sentimientos contrarios a los sentimientos de Cristo y hemos, por supuesto, abrazado acciones contrarias al plan y al querer de Dios. Y también, como dice el profeta Osea, cuando Israel era niño, yo lo llamé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Esta es pues la mayor de las injusticias que debemos rechazar. Un Dios que incansablemente busca al hombre, pero un hombre que incansablemente se aleja de su Dios. Vemos en el Evangelio a nuestro Señor Jesucristo llorando porque ha querido reunir a su pueblo como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas. Pero nosotros finalmente damos la espalda a ese querer de Dios. Que estas citas de las Escrituras que nos muestran a Dios incansablemente buscando al hombre y al hombre que incansablemente se aleja de Dios,
Digo que estas citas no sean malinterpretadas como para entender, como muchos lo entendemos en ocasiones, que esto se trata de un problema de la humanidad, de los otros. Los otros son los que rechazan a Dios. Yo no los rechazo. Se trata de que cada quien mire en su interior y reconozca de que con su pensamiento, con sus palabras, con sus gestos, con sus acciones, de una u otra manera rechaza al Dios que quiere unirse plenamente a Él. San Pedro habla de que nosotros participamos de la naturaleza divina de Cristo. Por eso en la Eucaristía hay un signo al que a veces le perdemos cuidado, y es cuando se da lo que se llama en la liturgia la mezcla. Cuando el vino vertido en el cáliz se le agregan unas gotas de agua y el sacerdote ora en secreto de la siguiente manera: Padre, permítenos participar de la naturaleza divina de aquel que quiso participar de nuestra naturaleza humana. Y con este gesto lo que se busca mostrar es precisamente que en el sacrificio, en la liturgia, el hombre se une a la divinidad de Cristo para presentarse, ofrecerse juntamente con Él al Padre. Estamos llamados entonces a participar de la naturaleza divina de Cristo. Por eso en la Eucaristía, en la plegaria eucarística número 13, nos va a decir: al Padre le pedimos que Él nos transforme en ofrenda permanente. Estamos llamados como cristianos unidos a Cristo a vivir como una ofrenda permanente a Dios nuestro Padre. Y ser ofrenda permanente implica vivir en tónica de alabanza nuestra vida. Esto implica vivir también con el sentido de la reparación absolutamente claro. Ofrezco yo, Señor, mi vida, ofrezco mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, ofrezco las obras de caridad a las que el mismo Dios nos mueve. Ofrezco, Señor, este ayuno, ofrezco esta penitencia como reparación por mis actos, por los de mis hermanos, por los de la iglesia, por los de la humanidad. En una palabra, nuestra vida tiene que convertirse, como lo hemos dicho, en una ofrenda permanente, como si fuéramos un incienso que sube constantemente a la presencia de Dios. San Pablo, de hecho, habla del buen olor de Cristo. El cristiano tiene la tarea de impregnar a los demás de ese buen aroma de Cristo. Por eso, ya para terminar, debemos ser sal y luz de la tierra. Debemos convertirnos en antorchas vivas en medio de la oscuridad de este mundo. Un cristiano que donde llegue sea luz. Un cristiano que en cualquier parte donde se encuentre ilumine. Pero nadie puede iluminar si no es resplandecido por la claridad de Cristo. En la medida en que más nos acerquemos a la luz, a la claridad de Cristo, el resplandor de su luz es lo que debemos irradiar, no nuestra propia luz, no buscando ser nosotros protagonistas, sino iluminar desde Cristo a los demás. Cada quien en su familia, en su trabajo, en su vecindario, en el autobús al que se subió, en el taxi al que se montó, ahí en esa fiesta a la cual fue invitado, allí hay que ser luz en medio de la oscuridad que opaca este mundo. Que el Señor nos dé entonces la gracia de entender la necesidad de la reparación y que nos dé la gracia de ser ofrendas permanentes, antorchas vivas en medio de la oscuridad de este mundo. Vamos a cerrar con unos minutos de oración, tomando uno de los salmos que la liturgia de las horas nos trae para los viernes, que son días penitenciales en la iglesia. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Edificaste una torre para tu huerta florida, un lagar para tu vino y para el vino una viña. Y la viña no dio uvas ni el lagar buena bebida, solo racimos amargos y zumos de amarga tinta. Edificaste una torre, Señor, para tu guarida, un huerto de dulces frutos, una noria de aguas limpias, un blanco silencio de horas y un verde beso de brisas. Y esta casa que es tu torre, este mi cuerpo de arcilla, esta sangre que es tu sangre y esta herida que es tu herida, te dieron frutos amargos, amargas uvas y espigas. Rompe, Señor, tu silencio, rompe tu silencio y grita,
que mi lagar enrojezca cuando tu planta lo pise, y que tu mesa se endulce con el vino de tu viña. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aceptarás los sacrificios y ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Meditemos con esta lectura breve tomada de la carta de San Pablo a los Efesios. No salga de su boca palabra desedificante, sino la que sirva para la necesaria edificación, comunicando la gracia a los oyentes, y no provoquen más al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron marcados para el día de la redención. Destierren de entre ustedes todo exacerbamiento, animosidad, ira, pendencia, insulto y toda clase de maldad. Sean por el contrario bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente como también Dios los ha perdonado en Cristo. Por último, adoremos a Cristo que salvó al mundo con su cruz y supliquémosle diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, cuya claridad es nuestro sol y nuestro día, haz que desde el amanecer desaparezca de nosotros todo sentimiento malo. Señor, ten misericordia de nosotros. Vela, Señor, sobre nuestros pensamientos, palabras y obras, a fin de que nuestro día sea agradable ante tus ojos. Señor, ten misericordia de nosotros. Aparta de nuestro pecado tu vista y borra en nosotros toda culpa. Señor, ten misericordia de nosotros. Por tu cruz y tu resurrección, llénanos del gozo del Espíritu Santo. Señor, ten misericordia de nosotros. Te pedimos, Señor, que suscites en nuestro corazón una conversión sincera,
Te pedimos, Señor, que restaures en nosotros el entendimiento y la voluntad que han sido debilitados y entenebrecidos por nuestros pecados. Envía, Señor, tu Espíritu Santo sobre nuestras mentes y disipa toda tiniebla del error, toda oscuridad. Envía, Señor, también tu Espíritu Santo sobre nuestro corazón y disipa todo pecado y toda maldad. Danos la gracia, Señor, de mover siempre nuestra voluntad hacia ti y que con nuestro entendimiento iluminado por la acción de tu Espíritu podamos descubrir siempre tu verdad y tu belleza y hacer lo que es bueno y grato a tus ojos. Señor, ten misericordia de nosotros. Ya que somos hijos de Dios, oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios misericordioso, que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia con la luz de tu palabra, acrecienta en nosotros la fe que tú mismo nos has dado, que ninguna tentación pueda nunca destruir el ardor de la fe y de la caridad que tu gracia ha encendido en nuestro espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.